tan solo 2 años, entre 2006 y 2008. Los avances de los que hoy se da cuenta han cambiado el rostro de muchas familias y comunidades. Esto no significa que todo esté resuelto, pero este gobierno, comprometido con la seguridad de nuestra nación, estratégicamente enfrenta los retos y da la cara ante los desafíos, sin importar en qué parte del país se hayan originado o quienes lo hayan propiciado. Atrás quedaron los años en los que se privilegiaban las alianzas antinatura y los cálculos electorales por encima del interés general y del impulso de una agenda común por el bien de México. Y pregunto, ¿no es conflicto de interés solapar la toma de la avenida Paseo de la Reforma en 2006 desde la jefatura de gobierno del Distrito Federal, donde se perdieron muchos empleos y se afectaron negocios por dudosos intereses políticos? Así se habla de sana distancia, mientras otros nos ocupábamos de evitar el colapso institucional. En materia de seguridad, el reto sigue siendo mayor. No obstante, se está construyendo un nuevo estándar de reacción y control de fenómeno delictivo. La finalidad es reducir la violencia generalizada desde hace años. No hay ni habrá lugar, y escúchenlo bien todos, para la impunidad, sobre todo derivada de la corrupción. La estrategia de seguridad pública tiene como base fundamental la vigencia y pleno ejercicio de los derechos humanos, evitando acciones policiales que lastimen el tejido social. Sin duda, la fórmula ha cambiado. Ya no se combate la violencia criminal con violencia institucional. La base de la estrategia impulsada por el presidente Peña, escúchenlo bien, es la prevención. Por esto, a petición de gobierno, el INEGI por primera vez en la historia aplicó en 2014 la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia. Esta moderna herramienta de evaluación y seguimiento va a permitir enfocar mejor la política de prevención y los recursos públicos para implementarla en beneficio de la sociedad. Otro ejemplo exitoso es el programa de rescate de espacios públicos, que ha rehabilitado más de 2.300 espacios en beneficio de más de 10 millones de personas. Con el debido impulso a la cultura, el deporte, la construcción de espacios de convivencia y recreación, se fomenta la recuperación de la tranquilidad. La estrategia operativa va al origen de los problemas y no solo a sus efectos. Se ha dejado atrás el uso desmesurado de la fuerza pública. Ahora se privilegia la ejecución de inteligencia mediante el uso de herramientas tecnológicas en la investigación, persecución y captura de los delincuentes. Reconocemos el apoyo decidido para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, acercándonos a cumplir en tiempo y forma con los tiempos que marca la reforma constitucional. Es evidente que este gobierno, en su compromiso con la justicia, no discrimina banderas ni ideologías para servir a la gente. El respeto a los derechos humanos es parte fundamental de su política de Estado. Así se está haciendo ante la tragedia de Iguala, siempre con un indeclinable afán de verdad y justicia, y sin importar que haya quienes pretendan lucrar políticamente con el dolor ajeno. No utilizamos ni la violencia verbal, ni la mentira, y menos el ponernos a llorar con lágrimas de cocodrilo huecas. Así
lo dijeron los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Debemos reconocer que el Estado mexicano dio un paso trascendente en la aceptación de la valoración técnica realizada por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso ampliando su mandato posterior a la entrega del reporte. Quienes intentan denigrar y desprestigiar a las instituciones de seguridad pública olvidan que éstas cumplen una función compleja al servicio de los ciudadanos. Son esas mismas fuerzas federales y el ejército que muchos atacan desde la irresponsabilidad, las que hoy sirven con entrega al país. Ustedes saben bien que el problema, y lo subrayo, inició en el estado de Guerrero, y los primeros que queremos la verdad somos los priistas. El primer interesado y comprometido con la verdad es el presidente Enrique Peña Nieto. Algunos vienen aquí y nos dicen con cinismo a reclamar cuando saben bien que vivieron del sistema, de ese sistema que reniegan, y hay que ser congruentes, señores senadores. No es con estridencias ni populismos como se construye un México mejor. Es fortaleciendo las instituciones como podemos enfrentar y remontar cualquier desafío. Señor secretario, la glosa sobre el tercer informe de gobierno debe ser una oportunidad para identificar avances, desafíos y oportunidades de cara al presente y porvenir de la nación. En ello radica la función de control sobre el ejercicio del poder público. Hacer de ese ejercicio democrático un espacio para el discurso demagógico y a las descalificaciones infundadas son un despropósito frente al Estado constitucional y democrático de derecho. Dignifiquemos este debate con seriedad, responsabilidad y los argumentos propios de verdaderos representantes de la nación. Evitemos la apología del delito y la defensa de posiciones dogmáticas, anquilosadas e inquisitorias. Dignifiquemos este recinto de la democracia atendiendo a la exigencia democrática de nuestra nación con plena vocación del Estado. Fortalezcamos nuestras instituciones, demostremos que el debate entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sirve para construir acuerdos. Acuerdos que se reflejan en acciones. Y con esto termino, señor presidente. Es que hoy se está demostrando desde la Secretaría de Gobernación con una política de Estado en materia de seguridad que bien ha descrito el secretario, basada en 6 ejes. Primero, la coordinación intergubernamental, un serio pendiente en la administración pasada. Hoy se puede presumir que el secretario ha honrado su compromiso de mantener reuniones regionales de coordinación de alto nivel. Segundo, presencia federal focalizada. Las fuerzas federales ya no están diseminadas por todo el país. Hoy su presencia atiende estratégicamente a la contención y atención de situaciones focalizadas. Tercero, inteligencia por encima del enfrentamiento. Cuarto, presencia federal bajo el llamado de las autoridades estatales. 5, no politizar la seguridad. La Secretaría ha cumplido su compromiso de no llevar los temas de seguridad al terreno político. Y sexto, cambio de la narrativa en temas de seguridad.
Ya no hay espectáculos ni montajes en la captura de los delincuentes. Estos se hacen con apego a la ley, a los protocolos de seguridad y al respeto de los derechos humanos. Señor secretario, reciba usted del grupo parlamentario del PRI el respaldo y reconocimiento a la función de política interior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Asimismo, estamos convencidos que el presidente Enrique Peña Nieto es el gran transformador de México. Es cuanto, señor presidente. Ha concluido la etapa de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, por lo que daremos inicio a la ronda de preguntas que prevé el acuerdo que hemos aprobado. En esta fase, el procedimiento consiste en la formulación de una pregunta hasta por 3 minutos, la respuesta inmediata por parte del compareciente hasta por 4 minutos y, en su caso, un comentario o réplica hasta por 2 minutos. La distribución de las preguntas es conforme lo establecido en el acuerdo aprobado al inicio de esta sesión. Iniciaremos, conforme a lo acordado, con las senadoras sin grupo parlamentario. Tiene el uso de la voz para formular pregunta la senadora Mónica Arriola Gordillo, hasta por 3 minutos. Ya, ¿verdad? Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, al pueblo de México. Le doy la bienvenida a este Senado, señor secretario, con el deseo de que sea un ejercicio constitucional y productivo para México. Y le deseo también en este día un feliz santo. Iniciaré mi participación tocando un tema que hoy define la realidad mexicana. Usted pone énfasis en la fortaleza de las instituciones. Ante esta necesidad es preocupante la pérdida casi absoluta de la credibilidad ciudadana en las mismas. Sobre todo en aquellas encargadas de la seguridad y la procuración e impartición de justicia. Coincido con usted en que este deber es un asunto que debe ocupar un espacio de gran relevancia, no solo en la glosa del tercer informe de gobierno, sino en la agenda de los 3 poderes de la República. Pero, ¿por qué es imperativo que abordemos de manera urgente este tema? Porque de acuerdo a lo que establece el reglamentado transitorio de la reforma penal de junio del 2008, nos queda menos de un año para transitar de un sistema penal inquisitivo a un oral y acusatorio. Este es uno de los cambios de mayor relevancia en las últimas décadas, precisamente para el sistema de procuración e impartición de justicia, los derechos humanos y la seguridad. Sin embargo, a pesar de que usted menciona que en 6 entidades ya se aplica de manera total y en 25 de forma parcial, después de casi 8 años en el proceso de implementación, los mexicanos no hemos visto cambios significativos. La impunidad, la corrupción y la falta de un Estado de Derecho es lo que permea la percepción de la sociedad. Así lo muestran diversos sondeos. Por ejemplo, el de Parametría, que nos muestra que el 53% de los entrevistados mencionó que su colonia era poco o nada segura. 65% afirmó lo mismo sobre su municipio o delegación y casi la totalidad de los entrevistados, 9 de cada 10 o 94, consideran que el país es inseguro. Según Consulta Mitofsky, 1 de cada 3 mexicanos consideran que el gobierno aún debe combatir la impunidad y la corrupción, lo que da a entender que en su percepción no se ha combatido hasta ahora. Por último,
Un dato que me preocupa de manera especial, precisamente porque evidencia la desconfianza institucional de la que hablo, es la que el número de delitos no denunciados, que ha tenido un incremento considerable, ha sido del 93.3%, un dato alarmante. Por otra parte, sobre el contenido del tercer informe, quisiera destacar una premisa significativa, en la cual expone que nos encontramos ante una oportunidad trascendental para entender lo que está funcionando y cambiar lo que debemos corregir. Sin embargo, el tiempo se ha vuelto ya un factor en contra. Las estrategias a corregir deben de estar implementándose actualmente y no regresando al punto inicial. Los sentimientos de desesperación y frustración de las y los mexicanos exigen justicia pronta y completa, acatamiento a los derechos humanos y respeto al Estado de Derecho. En suma, lo que es nuestro por derecho constitucional. Esta es la única manera de salvar al Estado de un naufragio social. La falta de cumplimiento absoluto de los derechos humanos y sus garantías desintegran el sostén jurídico, teológico y total de un Estado. No podemos esperar resultados si un Estado, al violar los derechos de la sociedad, ensombrece la justicia, la transparencia, el Estado de Derecho y deteriora la fortaleza de las instituciones. En este tenor, señor secretario, me gustaría preguntarle, ¿existen las garantías para que los ciudadanos podamos por fin contar con un sistema de justicia eficaz, transparente y plenamente apegado al Estado de Derecho? ¿Y cuáles son las estrategias específicas que se están ejecutando en el momento para recuperar la confianza ciudadana, exaltar los derechos humanos y fortalecer la institucionalidad en la impartición de justicia de este país? Es cuanto, señor presidente. Se lo agradezco por su respuesta. ¿Me quedo? Proceda con su respuesta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Senadoras, senadores, he escuchado con atención el posicionamiento de cada una de las fracciones aquí presentes, aquí representadas. Con mucho respeto les digo que la presencia por mandato de ustedes, de su servidor, lo que busca es conocer los señalamientos, las inquietudes, las propuestas, y que, como lo juré, como lo protesté, vendría a ser una actuación apegada estrictamente a la verdad, con transparencia y a rendir cuentas. Pero creo muy importante, por ello, que podamos hacer un ejercicio que nos permita un debate en base a datos duros, en base a realidades, en base a lo que permita construir un mejor México, que es el objetivo de ustedes y del Gobierno de la República. El tema de la seguridad, senadora Mónica Gordillo, no es una política de gobierno, es una política de Estado, en la que participamos todos y en la que asumimos la responsabilidad plena nosotros desde el Gobierno de la República. Sabemos que la percepción, de acuerdo a sus encuestas, a lo que usted refiere, todavía no logran bajar de manera importante el sentimiento de la población en la materia. Pero nosotros creemos que se gana la confianza a partir de resultados, que esos datos que teníamos apenas hace 3 años puedan transformarse en datos satisfactorios que le permitan tranquilidad y seguridad a la población. Son datos que no nos pertenecen, son datos que se generan por medio de un sistema venido de atrás, de otros gobiernos que fueron bien construidos y que nosotros hemos fortalecido a través, permítame decirlo, senadores, senadores, para los que han aquí dado datos, hoy la disputa no está con la sociedad civil, porque con ellos hemos venido construyendo las nuevas cifras en materia de seguridad. Lo hicimos desde un principio para saber y conocer dónde estábamos parados y para entonces poder establecer políticas públicas que permitieran hacer frente a este mal y hacerlo bien.
Hoy nosotros no estamos en el debate de las cifras, porque sabemos que las cifras están puestas a disposición, están evaluadas y están revisadas no solamente por el gobierno, sino por organizaciones y medios que han querido participar en la materia. Estas cifras de las que les hablo hablan de una incidencia a la baja en todos los delitos, que nos ponen, sí, lo insisto, en hace 17 años con 20 o 30 millones de habitantes menos que en este 2015. Hablan de resultados que se han logrado con los estados, y como aquí hay legisladores de todos los partidos políticos, sería muy prudente preguntarle a los propios gobernadores de los partidos políticos aquí representados si es correcto o incorrecto lo que aquí estoy mencionando. Es con ellos con quienes estamos construyendo la política que nos permite enfrentar este mal y enfrentarlo bien, no con acciones dispersas ni con acciones radicales, no con más violencia, porque la violencia no se combate con más violencia. Es a partir de generar un entorno de tranquilidad con políticas que nos permitan acciones conjuntas, con los instrumentos de inteligencia que nos permitan no generar más violencia, y que con ello poco a poco se recupere esa percepción que por mucho tiempo nos habían acompañado como nación en materia de seguridad, de inseguridad. Este nuevo sistema de justicia que entra en vigor el próximo año, estamos trabajando con los estados porque hay rezago en los estados, porque también así lo encontramos, y en lugar de señalarlo estamos trabajando con ellos, con los estados. Llevamos un adelanto importante, pero todavía es significativo el retraso. Tenemos la fecha del 18 de junio del 2016 por mandato constitucional, pero ahí no termina la tarea. Para que se logre lo que usted ha señalado de tener confianza en este nuevo sistema, requerimos que después del 18 de junio se pueda acompañar de evaluación, de supervisión y de corregir lo que se tenga que corregir, como se ha hecho en algunos estados, para que el sistema funcione y funcione adecuadamente. Es una tarea de todos, es un cambio, como lo dije, que habla de más de 100 años de un sistema en el que ahora tenemos que cambiar no solamente leyes, sino la acción de las personas, la acción de los que imparten, la mentalidad de los ciudadanos. Por ello es que la tarea no es solo del gobierno, tenemos que seguir insistiendo con los estados, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto para que entonces logremos la meta, que haya confianza en las instituciones y que la percepción, más allá de solo percepción, sean datos que nos permitan asegurar que estamos cambiando la seguridad de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Senadora Arriola, ¿desea hacer uso de la réplica? Sí, gracias. Tiene usted 2 minutos. Proceda, Gracias. por favor. Le agradezco su respuesta, señor secretario. De acuerdo con los estudios que cité en la intervención anterior, en México no se necesita invertir más recursos para aumentar el número de policías o instituciones, sino lo urgente es que los procesos garanticen realmente la efectividad de sus acciones. Solo así se contribuirá a liberar la carga de la estructura judicial. Los derechos humanos deben de estar por sobre todas las cosas. El Estado debe ser el mayor ejemplo en un país de respeto a las instituciones, a sus resoluciones y a la esfera jurídica de sus gobernados. Un estudio destaca que casi la mitad de la población de los centros de readaptación social en México, o 46%, no cuentan con una sentencia judicial, lo que evidencia la deficiencia del sistema de justicia e innumerables derechos que se están violentando, incluyendo, pero no limitando, los derechos constitucionales a la presunción de inocencia y a una justicia pronta y expedita. Realmente espero que las medidas que se están tomando puedan ofrecer resultados tangibles de manera pronta en los rubros que mencioné para que las y los mexicanos puedan recuperar la confianza en todo el sistema. Sin su apoyo, ¿qué podemos esperar para la ejecución de reformas, planes y estrategias? Solo un naufragio. Muchas gracias, es cuanto.
Proceda, senadora Marta Angélica Tagle Martínez, a formular pregunta hasta por 3 minutos. Bienvenido, secretario de Gobernación. Me parece que además de la grave crisis de credibilidad que sufre la clase política, en la que hoy todo lo que se diga acá simple y sencillamente son palabras vacías para la ciudadanía, sobre todo cuando se afirma que nada de lo que se hace es con fines partidistas. Me parece que no hay nada más alejado de la realidad. Sin embargo, además de esa crisis, sostengo que la mayor crisis que se vive hoy en día en nuestro país es la relacionada con las constantes violaciones en materia de derechos humanos. Y de ella se derivan muchas otras. La crisis de seguridad, la crisis social y política que vive este país. Y esto lo tomo a cuenta porque en materia de política interior, este gobierno se propuso que la Secretaría de Gobernación diera seguimiento y atención a las recomendaciones que emiten los organismos competentes en materia de derechos humanos, además de continuar con las tareas que en ese aspecto tiene establecida la ley. Además, con aquella reforma inicial, el gobierno de Peña Nieto se propuso que la Secretaría de Gobernación tuviera las atribuciones para encabezar las políticas públicas de seguridad interior, de prevención del delito, así como del sistema penitenciario de nivel federal, con la consecuente desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto, habría que referirse a los recientes informes de organismos internacionales en los que coinciden el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, Cruz Roja Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que el gobierno mexicano se niega a reconocer. Y sin embargo, esos informes dan cuenta del reto que representa el olvido en que se tiene la agenda en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, mi primer pregunta, secretario de Gobernación, ¿qué le parecen estos informes, independientemente de la reducción que ha manifestado que hay por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de recomendaciones al gobierno federal? Todo esto sin hacer mención a una de las más graves manifestaciones conocidas de violaciones a derechos humanos, como es el caso de la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre. Sin adentrarnos en las múltiples violaciones de que son objetos migrantes que cruzan por nuestra frontera, ahora que México se dedica a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos para contener el ingreso de migrantes a este país. Sin mencionar tampoco las lamentables condiciones del sistema penitenciario mexicano, que tiene atiborradas las cárceles de primodelincuentes y generalmente de pobres que no tienen para defenderse. Solamente concluiría haciendo 2 preguntas por lo que se ha comentado acá. Con respecto a las alertas por violencia de género que tuvieron que esperar 5 años, en el caso del Estado de México y recientemente en Morelos, ¿qué hará la Secretaría de Gobernación con respecto a las 7 solicitudes pendientes que hay en la materia? Y por último, ha mencionado el compromiso que el gobierno tiene con respecto a los centros de justicia para mujeres, y quisiera preguntarle si tiene conocimiento que para este tema existe una disminución de casi el 50% entre un presupuesto y otro. ¿Es cuánto? Espero sus respuestas. Proceda, por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Senadora
Marta Tagle. Seré puntual en la respuesta. A cada informe, no solo de organismos internacionales, sino de organismos locales, no solo vemos sus observaciones, sino que las revisamos, y no solo eso, sino que las trabajamos para recomponer lo que se tenga que hacer y modificar también a lo que haya lugar. Y déjeme, a su pregunta sobre qué opino de los informes, es que los consideramos que no solamente los internacionales, por cierto, también los de ONGs locales de nuestro país, muy importantes también, déjeme decirle que con todos ellos estamos trabajando. Citó usted algunas, pero yo quisiera citarle algunos otros, que de todos han derivado observaciones o señalamientos. En materia de secuestro, estamos trabajando con Alto Secuestro, con México SOS. En búsqueda de personas y prevención de tortura, con la Cruz Roja Internacional, que ha emitido algunas recomendaciones, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En seguridad para las cifras y prevención de delito, con México Unido contra la Delincuencia, con México SOS, con Causa en Común, con Observatorio Nacional Ciudadano, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Más Ciudadanía, oficinas de las Naciones Unidas, México Evalúa, USAID. En protección a periodistas, trabajamos con Freedom House, con PEN Internacional y con Artículo 19, que por cierto algún senador hacía referencia de sus señalamientos. Con ellos estamos trabajando modificaciones a todos nuestros protocolos, a todo lo que tenemos que hacer como Estado mexicano para mejorar en cada uno de los rubros que ellos señalan. En lo que se refiere a Frontera Sur, respeto su punto de vista, pero déjeme decirle que hoy están mejor protegidos, mucho mejor, y por eso la incidencia delictiva contra migrantes ha disminuido de una manera alarmante, diría yo, porque ha bajado prácticamente en algunos casos, en algunos puntos, a tasa cero, y que estamos trabajando para ellos, para protección de los derechos humanos de los que vienen y también para los que están en nuestra frontera, los mexicanos, las mexicanas. En lo que refiere usted a la alerta de género, déjeme decirle que antes este protocolo, este proceso, era sin duda uno que se politizaba, que se ocupaba para que entonces todo un Estado, los gobernantes de uno u otro partido, fueran llevados a juicio respecto a las circunstancias que pasaba su Estado, tuviera o no responsabilidad. Hoy, con organismos de la sociedad civil, con legisladoras particularmente, y con los estados, entonces tenemos otro protocolo. Y este proceso nos permite no solo llegar a la acusación o al señalamiento, sino antes resolver los problemas. Cuando estos no han tenido el debido cuidado, entonces se hace el alertamiento. Y lo hemos hecho en Guanajuato, lo hemos hecho en Morelos, en Estado de México, y lo haremos donde se tenga que hacer para corregir y para resolver este problema de violencia contra las mujeres. Y respecto a los centros de justicia, bueno, toda la administración pública está en la propuesta en la Cámara de Diputados, una disminución en el presupuesto, pero nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir fortaleciendo estos centros y vamos a construir más. Esto téngalo por seguro. Muchas gracias. ¿Desea ejercer su derecho de réplica? Tiene 2 minutos. Pues yo espero que además de atender todos los informes, se den resultados, porque no es lo mismo atender y escuchar y simple y sencillamente seguir simulando que se hace algo que estar dando resultados. La ciudadanía está exigiendo respuestas y la realidad que se vive allá afuera es muy diferente de la que vivimos aquí, muy diferente. Hay múltiples violaciones a los derechos humanos de muchos ciudadanos, con nacionales y extranjeros que todos los días que pasan por nuestras fronteras siguen siendo violentados por múltiples factores, pero también por instancias del Estado mexicano. Por eso me parece importante que más allá de simple y sencillamente atender estas recomendaciones, demos respuesta inmediata a los problemas que en materia de derechos humanos estamos viviendo.
Y con respecto a la alerta por violencia de género, me parece importante reconocer que efectivamente se avanzó en el protocolo para modificar precisamente la declaratoria de la alerta. Sin embargo, hay muchos otros estados y el feminicidio sigue sucediendo en nuestro país. Están matando a cientos de mujeres y es importante actuar de manera más rápida, y por eso es lamentable que el Centro de Justicia tenga una disminución de presupuesto. Si habla de que estamos comprometidos con atender la violencia de género, no entiendo por qué se están disminuyendo los presupuestos en esta materia. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a las preguntas de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Bartlett Díaz, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Con su venia, señor presidente, señor secretario. Voy a tocar un tema brevemente, los 3 minutos que me tocan, del informe que así le llamó Peña Nieto en el Palacio Nacional con la oligarquía, los constructores, sus beneficiarios, etcétera, que ya no se puede hacer la glosa aquí porque a final de cuentas ya estaba hecha. Es un pseudoinforme que cayó en el vacío, sin ninguna credibilidad ni ningún efecto, más que uno que yo quiero señalar. El presidente, haciendo uso de sus poderes, de la connivencia con los medios de comunicación